A todos y a todas los que nos encontramos en esta sala, tengan un excelente día, colmado de abundancia, de bienestar y de entendimiento. Que la bendición del Altísimo esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares, dirigiendo nuestros pasos, para que nuestros pies cada día sean mejores nuestras huellas. En este día, como nos los habían solicitado, y todos los que nos encontramos en esta reunión, menestemos conocer uno de los tres pilares fundamentales de la doctrina, porque es importante, porque se debe de hacer el sacrógesis, tan importante como es el alicertacel. El que no se alicierta se puede desnutrir, porque no recibe el cuerpo los componentes que hay en la naturaleza. Lo mismo sucede que el que no hace ejercicio, se condensa tanto los defectos y empieza a petrificarse y a convertirse en un ignorante, víctima de los defectos que él mismo ha desarrollado. En este día vamos a conocer algunos de los aspectos fundamentales de los defectos en el cuerpo de nos, porque así como el alma nuestra menester de un cuerpo donde versificarse o manifestarse, también los defectos tienen su cuerpo físico en determinadas áreas o zonas del cuerpo. Y esto la ciencia lo ha comprobado, que hay en determinadas áreas del sistema óseo de nuestro cuerpo algunos puntos negros, puntos marrones, y que algunos científicos y investigadores están creando maquinarias para limpiar los huesos de esos puntos negros que hasta aquí no entienden. Pero en este día nos lo vamos a entender. Los que nos encontramos en esta sala, en esta plataforma, los que nos están viendo y los que nos verán y nos oirán en los días venideros. El sistema, como todo, lo ha modificado y ha hecho creer cosas totalmente distintas a la realidad. Pero como esta doctrina estaba basada en las lógicas, vamos a estudiar esas lógicas para aplicarlas a nuestro diario vivir. ¿Y por qué es tan importante el sacrógesis? Porque el sacrógesis es uno de los tres pilares físicamente que sostienen nuestro cuerpo. Si nos somos conscientes de lo importante del sacrógesis, nunca dejaremos de hacer sacrógesis. Pero si no tenemos la conciencia de lo que es el sacrógesis, quizás lo haremos de pronto 2 veces en el mes, una vez, o posiblemente ni una vez, porque desconocemos la importancia del sacrógesis. Esto no lo desconocían los pueblos antiguos. Todos los pueblos antiguos eran sacrogesistas, eran artes marcialistas, eran pesistas y conocedores de los poderes de las runas y de los movimientos o moviciertos que el cuerpo necesita. Esto lo comprobamos en la Biblia, aunque no es culpa suya ni culpa nuestra que lo hayan quitado de los rollos sagrados
y de la historia de los grandes héroes. El gran Abraham, este luchador, era un gran sacerdotista. Él practicaba casi todas las artes marciales y las enseñaba a sus obreros, o eran disciplinas, órdenes que los que iban a laborar con él se tenían que someter a las labores que él les recomendaba. Por ende se las enseñó a Abraham, y Abraham se las enseñó a sus hijos Esaú y Jacob. Por eso, por ahí, cuando está la historia de Jacob que peleó toda la noche con el ángel de Jehová, toda una noche tirando espada, no podía ser un blandengue, un flaco, un desnutrido que no tuviera bastante fortaleza física. Sabemos que el ángel de Jehová era protoplasmático o protoplasmático y él se podía materializar, por lo tanto no se iba a cansar. Pero Jacob durante 12 horas peleando tenía que ser un excelente sacerdotista para poder soportar el combate, porque no era un juego, era un combate de vida o muerte, para que pudiera así pasar las cantidades de pruebas que en ese día lunar le tocó vivir. Y que los que estudian la Biblia en el libro Segunda de Reyes, Memorario 18, donde está la historia del gran Elías con los 450 sacerdotes de Baal, que después de las pruebas, cuando él les hizo ver el fanatismo y la debilidad que ellos, que eran sus dioses, él lo decapitó, y él solo, para decapitar 450 sacerdotes que eran gordos, flacos, que eran personas que no tenían la vitalidad que él tenía. Y no era que ellos iban a poner la cabeza para que él se las cortara, no. Tenía que luchar con ellos, y eran 450 sacerdotes contra uno solo, y los venció. Con esto nos estamos ubicando y haciéndonos ver de que el sacrógesis da la vitalidad y la fortaleza al cuerpo y a los cuerpos existenciales. Luego, cuando Elías lo perseguía a la reina, él le tocó vivir mucho tiempo en ayuno, y sería que un blandengue, una persona débil, iba a aguantar todos los 2 o más años que él estuvo escondido para que la reina no lo matara. Lo mismo los profetas. No pensemos que los profetas solo pasaban en las bibliotecas o en los cuartos leyendo rollos sagrados. Ellos tenían un reglacierto de hacer sacrógesis 3 veces al día para practicar lo que irían a enseñar. Esto lo comprobamos también con el gran Moisés, este héroe luchador que fue lanzado al desierto no para que viviera, sino para que se muriera, porque nadie, ningún ser humano estaba en condiciones de atravesar el desierto. Y él, por ser tan buen sacerdotista, sobrevivió en el desierto, y no como lo pintan algunos videos, algunas películas. Él, cuando iba muy cansado, agotado por el exceso de calor, caía arrodillado y le pedía fuerza a Dios
para que le diera la templanza, y así él pudo atravesar el desierto. ¿Y por qué lo atravesó? Porque tenía un temple, un vigor, una fortaleza en todos sus cuerpos existenciales. Era un gran sacrofesista y por eso pudo pasar esa prueba. Lo mismo el gran Kabir Jesús el Cristo, que todos sabemos que cuando el templo de Jerusalén estaba invadido por los mercaderes, él se enfrentó a más de 4.000, cerca de 5.000 vendedores que tenían invadido el templo de Jerusalén, que vendían gallinas, burros, marranos, frutas y de todas las cosas. Y él llegó con un látigo y lo sacó del templo. No era que él les decía vayan y enseguida se iban a ir. Era una lucha, un combate donde él cogía las mesas y las lanzaba a metros de donde estaban. Y toda la gente despavorida con el temple, con el coraje, con la vitalidad de este gran guerrero, solo se encargaban de correr, porque el que se le enfrentaba los lanzaba a metros de donde estaban. Y se acordarán que el gran Bodhidharma, que enseñó las artes marciales, que él salió del Tíbet a enseñarle a la humanidad de lo importante que eran los sacrógesis, incluyendo ahí las artes marciales, porque eran labores que se hacían permanentemente en el Tíbet. Estas labores de los que hemos mencionado y de los que no hemos mencionado eran entes que tenían un temple, un coraje. Por eso se ha hablado en la historia del gran Sansón. Para él desarrollar la fuerza que desarrolló, no la desarrolló sentado y comiendo solanáceas o papas o por ahí postrado de rodilla pidiéndole a Dios que le diera fuerza. Fue con el movicierto rítmico, con runas, con artes marciales de todos los hombres o nombres. El gran Moisés, para desencarnar el egipcio, practicó técnica de Hapkido, técnica que practicaron los apóstoles del Cristo, porque ellos eran grandes sacrofesistas. Por ahí está en la historia uno de los apóstoles del Cristo que centenares de personas querían cogerlo y él practicaba Hapkido y luchando contra los que lo querían atrapar se fue desnudo, porque los que lo agarraban él tenía más fuerza y ellos se quedaban con el pedazo de tela en sus manos. Se fue desnudo, pero se escapó. Con esto demostraron ellos el coraje que se requiere con el sacrógesis. Técnica que descubrieron los romanos y los romanos se la robaron. Por eso el ejército de Roma en un tiempo fue el ejército más poderoso sobre la tierra, porque ellos se robaron las técnicas que en los distintos monasterios del pueblo de Dios practicaban los guías y los discípulos. Entonces ellos asesinaron a centenares de sabios que dirigían los sacrógesis para que se las enseñaran. Y estos crueles despiadados, después que se las enseñaban, lo mataban. Así es que si se las enseñaban,
los mataban, y si no se las enseñaban, también los mataban, porque ellos sabían y no aceptaban que otro ejército de la tierra practicara sacrógesis o ejercicios, solamente ellos. Por eso se conoció el pueblo o el ejército romano, que eran tipos. El cuerpo de los guerreros era un tipo armónico porque eran fuertes, y se acordarán la historia de los héroes o de los luchadores que habían en Roma. Salieron por estas técnicas de sacrógesis, como fue el gran luchador griego que se conoce como Hércules, que el cimbre de este varón fue modificado. ¿Y por qué tenía tanta fuerza? ¿Por qué Ulises tenía tanta fuerza y era tan inteligente? ¿Por qué algunos luchadores como Ben-Hur y otros más eran tan potentes? Porque ellos hacían sacrógesis, eran sacrogesistas, y le enseñaban a sus discípulos cómo desproaxelar los defectos que estaban incrustados en el sistema óseo en algunas regiones del cuerpo. Y con las sacras runas, con las pesas, con los moviciertos, se desprograman esa densidad de los defectos que son el hierro condensado en los huesos del ser humano. Por eso se llaman errores, porque es la condensación del mal en determinadas áreas del cuerpo. He ahí qué importantes son los sacrógesis para limpiar nuestra sangre, para sacar de nuestro cuerpo las programaciones negativas, para sacar de nuestro cuerpo las debilidades. El que no ha podido cambiar un defecto es porque no hace sacrógesis. Por eso que hoy les está hablando y que está grabando esta conferencia por este canal, ha montado en este canal Conoce la Naturaleza y Serás Sabio más de 20 videos que tienen que ver con runas, con sacrógesis, que tienen que ver con la liberación de nuestra chispa, hidrogenizar nuestros seres, fortalecer nuestro cuerpo, limpiar nuestra vista y tener conexión más directa con el hacedor de todas las cosas. Jehová es el Dios de los ejércitos, y el que conoce de ejércitos sabe que es una de las grandes reglas que le enseñan a los soldados cuando van al ejército, es hacer sacrógesis. Y los sacrógesis, ¿cómo se distinguen de los ejercicios? Sencilla y sencillamente porque los sacrógesis llevan una finalidad, un objetivo directo, más el ejercicio es mover el cuerpo en determinadas áreas. Sí, saca tóxicos, pero estos ejercicios, muchos de ellos no tienen la dirección, el por qué se tienen que hacer los sacrógesis y cuál es el objetivo en determinadas áreas o en determinados lugares del cuerpo, o la relación entre la naturaleza y el sol, cómo vencer a los mismos elementales de la naturaleza y cómo vencer a la misma naturaleza. Todo eso lo podemos lograr haciendo sacrógesis. Si una persona que es fumadora
El defecto del cigarrillo tiene su raíz. El defecto del cigarrillo tiene su raíz en la nariz. Ahí donde se encuentra ese huesito de la nariz, ahí está el cuerpo físico del defecto del fumador. Si él hace ejercicios, empieza a desprogramarlo. Y si hace ejercicios faciales, ese defecto será convertido en virtudes y tendrá el respeto por su cuerpo de no contaminarlo con los humos contaminados, el alquitrán y otras sustancias dañinas que tiene el tabaco y que el fumador los deposita en el cuerpo. El defecto de la pereza queda en las últimas vértebras de la columna vertebral, o sea, cerca del atlas. Ahí se encuentra el cuerpo físico del defecto de la pereza. El maestro Samael, él había hablado del cerebro motriz. Qué importante es el movicierto. El defecto de la fornicación está en el fémur y en las piernas, o sea, estamos hablando de los huesos. Lo mismo que el defecto del adulterio se encuentra en los talones. He ahí que hasta para caminar menestemos saber y poder desprogramar los defectos dentro de nos. Y así sucesivamente, en determinadas áreas del cuerpo, de nuestro cuerpo, viven algunos defectos. Se dice que en la médula ósea es donde se producen las células sanguíneas. Eso es así. Y se acordarán sus mercedes que toda la humanidad, incluyéndonos nos que ya tratamos de despertar un poquito, éramos dominados por el mal, porque los defectos eran una especie de virus, así como en los celulares, en las comentizadoras, le meten algunos virus que le cambian la información. El defecto metido, incrustado en los huesos, da la información a esas células que se están formando en la médula ósea para que hagan las cosas negativas. Y por eso la mayoría de la humanidad tiene su sangre ácida, porque esa es la información de los defectos. ¿Y cómo es una sangre alcalina o alcalinizada? Está la fuerza solar, la fuerza de Dios. He ahí qué importantes son los sacrógesis para desprogramar el cuerpo físico de los defectos. Así conforme el alma de la enfermedad vive en el cuerpo vital y se versifiesta en el cuerpo físico en determinadas áreas, pero para que esa enfermedad esté en el cuerpo físico, hubo la información de un defecto para que se desarrollara esa enfermedad o esa enfermedad en determinado lugar del cuerpo. Entonces, respetable audiencia, venerables hermanos y hermanas, que en este día nos hemos reunido a estudiar este tema tan sencillo, pero tan valioso para nuestra evolución, para nuestro crecimiento, para desarrollar la inteligencia y poder ser héroes como lo han sido y fueron los héroes del pasado. Ellos se enfrentaron a sí mismos y pudieron descubrir estas técnicas y enseñárselas a sus semejantes.
porque el que encuentra un tesoro y lo distribuye con sus hermanos o hermanos, ese es un hijo o una hija de Dios. Pero el que encuentra un tesoro y lo enriquece a sí mismo, creando todas las comodidades, las cuales lo que lo hacen es convertirse en más ignorante, cargarse más de defecto, se petrifica más. En cambio, estos sabios que hemos mencionado y los que no hemos mencionado, ellos descubrieron todas estas grandes bondades y se las enseñaban a todos los que encontraban en su camino. Por eso el Cristo caminaba cantidades de kilómetros y los que con él andaban practicaron el ejercicio para poder resistir tan grandes caminatas. El mismo Simón Bolívar, los que conocen la geografía de América, saben que de Caracas, Venezuela, a La Paz en Bolivia, un carro duraría de 12 a 13 días para llegar a una ciudad, de una ciudad a otra, o más días. Y Simón Bolívar hacía todos estos recorridos, y los sinvergüenzas que escribieron las mentiras en la historia dicen que él murió de tuberculosis, y una persona débil, tuberculosa, sería que iría a resistir el frío de La Paz, Bolivia, o de todos los recorridos por los Andes de América. Eso es imposible. Pero como a sus mercedes y a nos han metido una información distinta a la verdad, y en este día, develando estos secretos que el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad nos enseñaban diariamente, y era obligatorio que todos los que estuviéramos al lado de ellos teníamos que hacer sacrógesis 3 veces al día, mínimo una vez, por el exceso de labor, porque esa era la forma de ausentar su espiritualidad, de tener el temple, de ser un luchador constante, de tener la inteligencia y la conexión divina y poder entender con facilidad los grandes secretos y misterios que hay en la naturaleza. Pues entonces, venerables seres, esta clase de este día, esperamos que nos hayamos hecho entender con todos sus mercedes, los que me están viendo, los que me están oyendo y los que me verán en los días venideros, para que entendamos qué importante es el sacrógesis, además que expulsa lo tóxico de nuestro cuerpo, está sacando informaciones negativas que habían en nuestro sistema sanguíneo, mal llamado sistema circulatorio, la información que había en los huesos y en los tejidos. El que hace sacrógesis con una finalidad, siente el calor en la pierna, o en los brazos, o en el lugar donde esté ejerciendo el muslo, y esto hace que ese juego lunar que está ahí sea modificado, la información lunar por una información solar. Esto tenemos que conocerlo para ser conscientes, y el mayor o el ejercicio más grande, más completo, que produce la longevidad, es el ejercicio mal llamado nadar, que es
el ejercicio de flotar? ¿Por qué es el ejercicio más benéfico? Sencillamente porque su merced logra hacer el esfuerzo de sostenerse en la superficie del agua. Con el movicierto va expulsando bacterias, va expulsando virus, va expulsando células muertas, y al momento que las va expulsando, el agua las va lavando. En cambio, el ejercicio en la GEA, con hierro, con pesas, con runas, le toca salir corriendo e irse a bañar. En cambio, estando en el agua, no necesita salir corriendo porque está ejerciendo su cuerpo en el agua. Todo esto es muy importante, pero ¿qué ha hecho el sistema? Ha creado distintas formas de inclinar a la humanidad a desarrollar el orgullo con determinado deporte. ¿Y qué dicen? Practique deporte, porque el deporte es salud. Mentiras. El que es salud es el sacrógesis. Y todo deportista, sea boxeador, luchador, sea karateca, sea ciclista, futbolista o cualquier clase de deporte, es obligatorio que haga ejercicios. Por eso ellos han metido en la cabeza del ser humano decirle que practique deporte. Entonces, el que tenga 50 o 60 años dice, pero yo ¿para qué voy a practicar deporte? Si ya soy un señor o una señora. Ese es el concepto. Pero tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los de avanzada edad, todos tenemos que tener el conocimiento. Qué importante es el sacrógesis. Claro, de acuerdo a la edad y a la capacidad de la persona. Pero la mayoría de los seres humanos, hay países donde el 60 o el 70% son obesos, cargados de tóxicos, de harinas industrializadas, cargados de grasas. Sus estómagos de los hombres parece que tuvieran por ahí 8 o 9 meses de embarazo que nunca van a parir. Las Evas se emposaron con un cuerpo de guitarra y a los 2 años ya tienen el cuerpecito como un tonel. ¿Y por qué? Porque nunca les han explicado la importancia que tiene el sacrógesis para la salud física, psicológica y emocional. Venerables seres, entonces, esta fue y es la reflexión de este día, para que todos entendamos que el movicierto es vida. Ahí donde no hay movicierto, lo que está es la muerte. Por eso tenemos que aspirar a ser seres vivos, a tener una fluidez tanto física como mental. Y por estos días que estamos en Omega, que es velocidad, es más exigentes que hagamos cualquier clase de ejercicios o de sacrógesis para desproaxelar las negatividades que posiblemente en los días anteriores se grabaron. Y sabemos que nos tenemos unas cámaras llamadas los genes, y esos genes graban el pensar, el mirar, el tocar, el alicertarse, porque esas son las programaciones negativas que van a los genes. Y cuando nos hacemos sacrógesis, se desproaxela de los genes esas informaciones y tenemos la fluidez y la mentalidad de un hijo o una hija de Dios. Pero el que no hace sacrógesis, que se queja por una cosa y por otra,
Se está quejando no la virtud, ni tampoco el ser. Se está quejando es el yo llorón, el yo del dolor o el yo del defecto, que menestemos modificarlo. Sería que Espartaco, cuando lo herían, no iba a combatir y se ponía a llorar. O sería que cualquiera de los luchadores del pasado, cuando los hirieron en los campos de batalla, no iban a enfrentarse al enemigo porque tenían fiebre. Algunos de ellos, con fiebres, infecciones y dolores en su cuerpo, pero se demostraban a sí mismos que no podían darle la importancia a ese defecto que los quería dominar. Respetables audiencia, vamos entonces a suspender la plática de este día para preguntarle a sus mercedes si lo que hemos explicado ha sido oído con claridad y que todos y todas hayamos entendido para ponerla en práctica desde hoy mismo en adelante y así tener el temple que Dios quiere que tengamos, temple que han tenido los ejércitos de Dios en los distintos lugares de la esfera, llámese los incas, llámese los aztecas, llámese los chichas, los arhuacos, llámese los tungos, llámese griegos, egipcios, o llámese el pueblo hebreo, o como lo encontremos en la historia, ellos tenían el temple para encarnar el juego de Dios, la fuerza de Dios, era reglacertario, hacer sacrógesis, hacer runas, y se cuenta en la historia del gran Adolfo Hitler. Para conquistar lo que conquistó, eran 5,000 monjes del Tíbet que le iban a ayudar, y en un valle antes de llegar a Berlín, duraban 2 y 3 días haciendo la runa Jibur, y luego hacían la runa Jibur a lo contrario, y así se lanzaban al combate y era un triunfo. Ellos, para dominar, tenían que hacer ejercicios y algunas runas que hoy las estamos conociendo y que nos van a servir de mucho si las ponemos en práctica. Excelente día y adelante, venerable Mahatma Keretin. ¿Cómo fue oída esta explicación de este día? Hoy domingo 27 de Aries del 2028, aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Adelante. Gratitud, venerable maestro.